Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo poder conectarnos una vez más, un domingo más. ¿Estás contento, Bauti? Sí. Muy bien. Gracias por todos esos mensajes hermosos que nos mandan. Siempre lo leemos e intentamos responder a cada uno. Sí. Bueno, hoy le quiero preguntar a Bauti cómo se preparó para nuestra reunión online. Con mi chocolate y mis juguetes. Muy bien, te viniste bien equipada en esta tarde. Genial. Y yo me traje acá mi mate con edulcorante porque me gusta con edulcorante. Así que ya estamos listos y preparados para compartir una reunión hermosa este domingo de Pascuas. Y tenemos algo muy especial para todos los niños y queremos presentarlos con Bauti. Bauti, ¿los presentamos a nuestros amigos? Les presentamos a... Chocolate. No, a los chocolates no. ¿Le presentamos a quién? A Pansy y Carola. Hola amiguitos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están pasando en sus casas? Yo estoy muy bien, solo que estoy un poquito triste porque extraño mucho a mis amiguitos. Pero hoy estoy con uno de ellos y se llama Pansy. ¿Qué les parece si llamamos a Pansy? ¡Pansy! 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 ¡Hola, Carola! ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá haciendo cuarentena, como dice el presidente. Ay, sí, yo también, pero ¿sabes qué? Ando extrañando mucho a mis amiguitos. Yo también. ¿Y sabés lo que es hoy? ¿Qué soy? Hoy es Pascua. Ah, es verdad, es Pascua. ¿Sabés lo que hay en Pascua? ¿Qué hay en Pascuas? Muchos chocolates. ¿Cómo me encanta el chocolate, mi voz? Me encanta el chocolate, los huevitos de Pascua rico. y todo eso. ¿Cómo me encanta la Pascua para comer chocolate? Pero ¿sabes qué, Pansy? La Pascua no es solo chocolates. ¿Cómo que no? No, la Pascua es más que eso. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, Jesús, para que muera por todos nosotros y resucite para darnos una nueva vida y una nueva esperanza en Él. Mirá vos, yo pensé que era solamente comer chocolate. Yo quiero tener una nueva vida con él también. Muy bien, yo también. ¿Y cuántos de ustedes quieren tener una nueva vida? Yo. Bueno, vamos a pedirle a Jesús para que todos nuestros amiguitos del mundo puedan conocerlo y tener una nueva vida en Él. Dale, está bien. Jesús, te damos gracias por este día y gracias porque hoy aprendimos que la Pascua es una nueva vida en Jesús. Y todos queremos tenerte en nuestro corazón y tener una nueva esperanza en vos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora todos ya A sabemos comer chocolate. cuál es la verdadera Pascua. Sí, y a comer chocolate. Bueno, buen domingo para todos y felices Pascuas. Chao, Carola. Buenas tardes, qué placer volver a estar una vez más todos juntos, vos desde tu casa, yo desde mi casa. Como venimos diciendo hace unos domingos atrás, nos mantenemos firmes, constantes, buscando de la presencia de Dios, buscando de reunirnos virtualmente, sirviendo a Dios de la mejor manera. Yo quiero darte un abrazo, un saludo a la distancia a todos aquellos que se están conectando ahora mismo, a aquellos que nos están viendo, que nos están mirando, que nos están mandando mensajes. Quiero agradecerte. Quiero agradecer en primera instancia a EA Kid, que se han tomado este tiempo para poder bendecirnos, alegrarnos la tarde con esta obra de teatro tan linda. Gracias, Pansy, gracias
Carola, gracias a los títeres de IEA que nos han traído esta historia tan hermosa y nos han recordado, la Pascua. Quiero también saludar a todas aquellas personas, lo vuelvo a reiterar, que se están conectando, que se están subiendo al Face, que están mandando mensajes. Muchas gracias por dar de tu tiempo, muchas gracias por entender de que este es un tiempo especial, que durante la semana leemos libros, vemos películas, vemos series, hacemos cursos, estudiamos virtualmente, pero que nos apartamos este momento, esta hora, estos minutos para juntos, yo desde mi casa, vos desde tu casa y todos como familia, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, nos congregamos, nos unimos para escuchar una palabra de Dios, para adorar a Dios, todos juntos. Es lindo, es importante saber que tenemos a Jesús como el Jesús personal, un Dios que podemos encontrarlo en nuestro hogar, día tras día, hora tras hora, como dice la palabra de Dios, cerrar las puertas de la habitación o estar en la intimidad solos con Jesús y poder hablar y poder derramar nuestro corazón, pero también cuán importante es que como iglesia, como cuerpo podamos juntarnos, y esta vez en este tiempo lo hacemos virtualmente, lo hacemos gracias a Dios por esta plataforma virtual llamada Facebook. Algunas veces mandamos videos por Instagram, por WhatsApp, pero qué lindo que podamos tener estas redes sociales donde nos podemos comunicar, donde nos podemos transmitir una palabra de esperanza, una palabra de inspiración. Como siempre digo, la palabra de Dios es una palabra de inspiración, nos inspira a ser mejores, nos inspira a darnos cuenta la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de buscar y adorar a Dios. Quiero agradecer también a aquellas personas que nos han mandado mensajes a lo largo de toda esta semana, de la semana anterior, que nos confían su corazón, que nos confían de alguna manera su intimidad, sus necesidades. Pastor, por favor, ore por esta situación. Pastora, cuerpo de líderes, por favor pueden estar orando por esto, por lo otro, por alguna necesidad física, por alguna necesidad económica. Quiero compartirte también que tenemos un número de teléfono que está en Facebook, que está en Instagram, que también está en nuestra página de la Iglesia Extremo Amor, que también tenemos las redes sociales, para lo cual vos puedas usarlo para mandarnos un mensaje privado. Por ahí nunca lo has hecho y por momentos te sentís solo, por momentos sentís que necesitas que alguien pueda hablar con vos. Vamos a llamarte por teléfono, vamos a orar por vos. Por alguna de esas circunstancias, hoy económicamente no estás de la mejor manera, trabajás a diario y por esta situación en la cual estamos viviendo todos no estás teniendo un ingreso diario y necesitas alimentos, necesitas algo de parte de la iglesia. Yo quiero decirte que nosotros estamos dispuestos, nosotros queremos ayudarte, como siempre decimos, nosotros queremos bendecir también, y esta también es una manera de poder bendecir. Así que mandanos un mensaje. Por ahí conoces a algún vecino, por ahí conoces a alguna persona que está pasando por alguna dificultad. Bueno, mandanos un mensaje, mandanos un WhatsApp. Vamos a saber de qué manera poder ayudarte cuando sabemos qué es lo que te está pasando, cuál es tu realidad. Así que también para aquellas personas, todo tipo de contacto, Facebook, Instagram, WhatsApp, mail, querés mandar un mail, mandalo, lo que sea necesario para que vos nos puedas hacer llegar tu necesidad, tu situación, tu circunstancia, y de alguna manera poder ayudarte. En esta ocasión no es un domingo cualquiera, es un domingo especial. Si bien todos los domingos, todos los sábados o todas las veces que... Todos los días son días especiales, ¿no? Todos los días uno siempre presta atención al Día de la Madre, el Día del Padre, pero como muchas veces nos dicen nuestros padres, el Día de la Madre, el Día del Padre deben ser todos los días, ¿no? Y debemos recordar que todos los días deben ser el Día de la Madre, el Día del Padre, para honrarlos, para bendecirlos a ellos, ¿no? Pero de alguna manera este domingo es un domingo especial, pero debería ser especial todos los días también, para recordar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En estos días estaba viendo una imagen que dice... que habla de que el símbolo de amor más importante o más profundo no debería ser un corazón, sino una cruz. Y es interesante, haciendo alusión a la cruz del Calvario y respondiendo Jesús a la obediencia y por voluntad propia dar su vida. Y me gusta que Jesús obedece por obediencia, pero también por amor a la propuesta de dar su vida por vos
y por mí, ¿no? Y yo quiero que en este tiempo no lo mires como siendo culpable por mi culpa, sino más bien tiene que ver por una motivación tan profunda y tan fuerte que cada vez que a mí me toca compartir la palabra de Dios o cada vez que con Romy leemos la palabra de Dios, vemos esta inspiración en la Biblia, ¿no? En su santo libro, que nos inspira a entender que todas las cosas las tenemos que hacer por amor. Nuestra mayor inspiración, nuestra mayor motivación siempre debe ser por amor, no por culpa, no por bronca, no por odio, no porque me obligan, sino que nosotros debemos movernos, debemos responder ante las situaciones de la vida de la mejor manera, con la mejor motivación. Y la mejor motivación para hacer las cosas es el amor. Y yo veo a Jesús que su motivación, porque su esencia es el amor, Él responde en obediencia, pero responde en amor, a venir a la cruz del Calvario, a hacerse hombre primeramente, sufrir tentaciones, enfrentar circunstancias como vos y yo la enfrentamos a diario y decidir morir en una cruz del Calvario, como también nos comparte la palabra de Dios, una muerte vergonzosa, una muerte que solamente los avergonzados dentro de un sistema podían morir de esa manera. Un ladrón, alguien que moralmente no era bueno, que no daba con la talla de una persona correcta. Entonces aquellas personas, los ladrones, los que no cumplían con lo que muchas veces nosotros decimos que, moralmente no es una buena persona, éticamente no es una buena persona, esa persona debe morir de esta manera, o esta persona es así, ¿no? Como que uno entra a juzgar a la persona, y Jesús viene a morir en una cruz del Calvario de esa manera, como si fuera un ladrón, como si fuera una persona a la cual uno no podría mirar, no podría tomarlo como un ejemplo. Pero Jesús, en motivación correcta, en amor, en la esencia, en lo que Él es, lo que a Él fue configurado desde la eternidad, en amor. Él es amor. Y ver cómo Él responde a mí me inspira a cada día responder también en amor, y este día me hace recordar, ¿no? que Jesús murió por amor, que Jesús me hace recordar este día que vos y yo no somos productos de la casualidad, sino de la causalidad. Seguramente vos podrás decir desde tu casa: la verdad que yo soy producto de una noche de alcohol, de una noche de una violación, de una decisión mal tomada, o no pudieron abortar, o la verdad soy una persona maldecida, mal nacida, como muchas veces a muchas personas se le han dicho, ¿no? ¿Vos para qué naciste? ¿Para qué te tuve? Sos un mal nacido, ¿no? Y tantas cosas, tantas palabras que terminan hiriendo, que terminan lastimando, que terminan limitando. Pero este día a mí me recuerda que yo no soy producto de la casualidad, que vos no sos producto de la casualidad, sos producto de la esencia del amor. Jesús murió por vos y por mí por amor. Jesús sabe, conoce el propósito en nuestras vidas. Así que yo quiero que donde vos estés puedas meditar en estas palabras, en esto que te estoy compartiendo. Algo tan importante como que vos puedas entender, así como lo estoy entendiendo en el día de hoy, y recuerdo en este día que Jesús, recuerdo hoy, domingo 12 de abril, que Jesús vino a la cruz por amor, porque te ama a vos, porque me ama a mí, porque ama lo que yo soy, no importa lo que hice, lo que hago, lo que voy a hacer, mal o bien, Jesús me ama. Hay una frase que siempre me gusta decir en la iglesia o con mis amigos, ¿no? Que no hay cosa que vos y yo hagamos que haga que Dios nos ame menos, que haga que Dios se aleje de nosotros. No hay cosa que vos hagas. Y ahora, dentro de unos minutos, yo te voy a compartir una historia, y mucho tiene que ver también con la vergüenza, ¿no? Cuando uno hace algo y siente que se aleja de Dios, eso es una imagen, o es una mentalidad, o es un sentimiento muy humano. Ay, porque yo hago esto, me va a venir el castigo. Uy, porque yo decido esto, uy, ahora me va a venir la consecuencia. ¿Es verdad? Todos tomamos decisiones y esas decisiones traen consecuencias.
pero no porque vos tengas un error te vas a alejar de Dios. No porque vos tengas un error, Dios se va a alejar de vos. Jesús se va a alejar de vos. Jesús está en tu corazón. Jesús está ahora en tu casa. Jesús está ahora, como hemos dicho unos domingos atrás, Jesús está al lado de la cama del que está enfermo, del que está necesitado, del que está afligido, del que está quebrantado, del que siente que necesita de la salvación, que necesita de que no tiene a nadie al lado, que no tiene nada, que lo perdió todo. Jesús está al lado tuyo. Y yo quiero que en esta tarde puedas abrir la palabra de Dios en el libro de Juan. En el libro de Juan, el capítulo 20, que busques en el libro de Juan capítulo 20, verso 1. Y que puedas abrir tu Biblia, que puedas prender tu tablet, tu celular, tu iPad, lo que tengas a mano, pero que tengas la palabra de Dios. Nosotros nos basamos nuestros principios en la palabra de Dios. Somos inspirados por la palabra de Dios. Hay libros motivacionales, hay libros que nos estimulan, hay literatura que nos enseñan, que nos dan conocimiento, pero ninguno como la palabra de Dios, ninguno como la Biblia. Yo quiero que vos puedas buscar Juan capítulo 20 a partir del verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Pero mientras vos lo estás buscando, yo quiero que notes una imagen ahí en tu pantalla, en tu tablet, tu iPad, tu celular, la televisión, en donde estés escuchando esta palabra, en donde nos estés mirando, que puedas ver esta imagen. ¿Ya la estás viendo? Esta es una imagen muy interesante, muy linda, muy importante. El artista, el pintor, mejor dicho, es Eugen Burner. Es un pintor con creencias, fue un pintor con creencias cristianas, protestantes. Y en esta pintura vamos a poder apreciar, bueno, por ahí no sé si lo vas a poder apreciar de la mejor manera en la pantalla. Yo te voy a después invitar a que cuando termine esta palabra que vos puedas buscar, puedas googlear en internet, te puedas descargar esta imagen. De hecho, con Romy queremos descargar esta imagen y queremos ver cómo podemos hacer para hacer un cuadro, generar un cuadro, recuadrarlo todo bien y tenerlo en el living de casa, porque no es cualquier imagen, es una imagen que de alguna manera, si uno lo ve bien detallado, se pueden ver los destellos de los primeros rayos del amanecer de aquel domingo por la mañana en cual ellos reciben una noticia, la noticia de María Magdalena, ¿no? Que ella va a decirles que habían ido con otras mujeres a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús después de haber sido crucificado, pero de repente el cuerpo ya no estaba. Ahora lo vamos a leer en unos minutos ahí en Juan capítulo 20. Pero quiero que mires bien esa imagen, que la veas bien y que de alguna manera puedas escuchar estas palabras que yo voy a compartirte mientras ves esta imagen. Es la imagen de Juan, es la imagen de Pedro, y que son las palabras que de alguna manera llegan por medio de María, ¿no? Son las palabras que de alguna manera están retumbando en el cuerpo de Juan, en el cuerpo y en la mente de Pedro, ¿no? Son sus rostros que están llenos de mil de emociones y actitudes corporales que nos revelan que no pueden creer lo que de alguna manera María les compartió. ¿Qué les compartió? Que habían ido a la tumba, que el cuerpo de Jesús ya no estaba, y ellos salieron corriendo. Y dice este autor, ¿no? Como que lo describe de esta manera, que mientras él lo está dibujando, ¿no? Que Juan, el más joven de los dos, es el discípulo amado, el que está de color blanco, ¿no? Con la túnica blanca, y él se apretuja la mano nerviosamente. Quien estuvo con Jesús, Juan estuvo con Jesús en el momento de ser crucificado. Fue el único de sus discípulos que permaneció a su lado hasta el final. Se lo ve frágil, con la imagen fresca de la muerte sangrienta y dolorosa de su maestro rondando sus pensamientos, como si apenas pudiera convencerse a sí mismo de que Cristo podría estar vivo nuevamente. A su lado, Pedro, que fue quizás el más infiel de los discípulos, quien lo negó públicamente a Jesús en la noche más oscura de su vida. Se lo ve aterrorizado, agobiado,
como si por varias noches no hubiese podido conciliar el sueño, avergonzado, pero con un atisbo de esperanza. No está seguro de poder creer lo que acaba de contar María Magdalena, pero con todas las fuerzas de su alma quiere hacerlo, lo desea y lo necesita más que nadie. Mientras corre hacia la tumba, lleva su mano sobre el pecho, sintiendo como en su corazón comienza a latir la luz de la esperanza de una nueva oportunidad. Ese corazón que minutos antes estaba abatido, roto y tan muerto como su maestro el viernes anterior, parece cobrar vida otra vez. Los ojos de ambos contienen una mezcla de ansiedad y esperanza, como los ojos de un padre que espera la noticia de un nacimiento inminente. En medio de la incertidumbre surge la expectativa que produce una luz de esperanza. La verdad que es un cuadro hermoso. Yo quiero que vos puedas descargar de esa imagen. Estaría lindo que lo puedas tener de última, de fondo de pantalla. Digo de última porque si no lo querés poner de cuadro o por ahí no lo querés descargar, no sé, en una lona, en un cuadro, en lo que sea, que lo puedas tener como imagen de celular, como imagen de WhatsApp, para recordar constantemente la obra de Jesús, pero también para recordar que en la resurrección es un momento importante de nuestras vidas, es un momento de esperanza. Yo veo en la palabra de Dios, como lo vamos a leer ahora ya mismo, pero yo veo en la palabra de Dios que este momento, este episodio de la historia, es uno de los episodios más importantes de nuestras vidas. Jesús de Nazaret decide morir en la cruz del Calvario, decide hacerse hombre, decide morir en la cruz del Calvario, pero la obra no está completa con la muerte de Jesús, como muchas veces tenemos en la imagen a un Jesús crucificado. La obra no se cumple, no se termina, no culmina en una cruz del Calvario, sino que se completa el ciclo con la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, nosotros, vos y yo, tenemos la esperanza también de resucitar juntamente con Él. Morimos con Él, pero resucitamos con Él, como lo dice su palabra. Es interesante poder saber que hay esperanza en medio de la resurrección. Jesús ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. La muerte no lo pudo contener. La enfermedad no lo pudo contener. La vergüenza de morir en la cruz del Calvario no lo pudo contener. La maldición no lo pudo contener. Las estrategias del mismísimo infierno no lo pudieron contener. Lo que la gente, la multitud muchas veces dijo, cosas buenas, pero también cosas malas, tampoco lo pudo contener. Por eso lo que yo quiero decirte en esta tarde, en este domingo 12 de abril, recordarte que no hay muerte que pueda hacer retroceder la obra de Jesús en tu vida. No hay enfermedad que pueda hacer retroceder la obra de Jesús en tu vida. No hay maldición, no hay palabra de maldición, no hay sentimiento, viste que algunas veces uno tiene ese sentimiento de sentirse inservible, ¿no? Disculpa si la palabra es fuerte, pero uno muchas veces se siente como incapaz, inútil, pero repercute o de alguna manera uno recuerda palabras de vos no podés, ¿por qué no sos como tu vecino? ¿Por qué no sos como tu primo? ¿Por qué no sos como tu hermano mayor, como tu hermano menor? ¿Por qué no sos como aquel que estudia? ¿Por qué no sos como la familia de tal, no? Comparaciones y palabras que de alguna manera nos maldicen, nos limitan, nos confrontan. Y claro, cuando vamos a enfrentarnos a un trabajo, cuando nos vamos a enfrentar a una relación sentimental o cuando vamos a hacer cualquier cosa que la vida nos hace enfrentar, nosotros nos sentimos que no somos capaces, que no somos útiles, más bien somos inútiles, más bien tenemos ese sentimiento de huérfano, ¿no? De que las cosas buenas a nosotros no nos pueden pasar, y si nos están pasando cosas buenas, en algún momento esas cosas buenas que nos están pasando se van a ir,
Va a venir alguien mejor y esas cosas buenas se van a ir con aquella persona que es mejor, que es más inteligente, que es más lindo, que es más bonito, que es más capaz, que trabaja mejor, ¿no? Y uno tiene esas palabras que resuenan, esos ecos que resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo le llamo las voces del extranjero, voces que no entienden el propósito de Dios en mi vida, y de alguna manera lo que hace uno es escuchar más las voces del extranjero que la voz de Dios, que el propósito de Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Yo quiero que lo recuerdes bien, y cuando veas esta imagen, cada vez que veas esta imagen, recuerdes que vos y yo podemos ser como Juan y como Pedro. Vos y yo podemos ser como ellos dos, de alguna manera con esperanza, pero también con circunstancias o situaciones que muchas veces nosotros vivimos a diario. Mira, yo quiero que vayamos juntos al libro de Juan. Juan capítulo 20, verso 1. Dice: muy temprano, el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Estoy leyendo la traducción PDT, que es la traducción, que es la palabra de Dios para todos. Así se llama la versión. Si querés leerla en Reina Valera, si querés leerla en NBI, en la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, podés leerlo en la versión que vos quieras. Me gusta leer siempre versiones contemporáneas para poder entender ciertas palabras. Dice el verso 2: entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al seguidor a quien Jesús quería mucho. Los comentaristas hablan de Juan, el hijo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús. Y sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro. No sabemos dónde lo pusieron. Pedro, en el verso 3, Pedro y el otro seguidor salieron y fueron al sepulcro. Es la imagen que hace unos minutos estábamos viendo. Corrieron yendo hacia el sepulcro. El verso 4, estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor, Juan, corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio ahí las vendas de lino, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las vendas. Vio también la tela en que habían envuelto la cabeza de Jesús, estaba enrollada aparte. Entonces entró el otro seguidor, que había llegado antes al sepulcro, vio todo y creyó. Yo quiero que resaltes bien esas palabras. Vio todo y creyó. En otras versiones dice vio y creyó. Verso 9, estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. En otras palabras, ellos no habían entendido que la palabra de Dios nos habla de que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, pero que también iba a resucitar. Ellos de alguna manera no lo habían entendido de esa forma. Habían estado constantemente durante varios años con Jesús, habían visto milagros, prodigios, sanidades, provisión de donde no se podía hacer tal milagro. Ellos habían visto cómo Jesús, el Hijo de Dios, hacía milagros increíbles, pero se habían olvidado de algo muy importante, que Jesús había venido a esta tierra para morir y para resucitar. Ahora, yo quiero que prestes atención bien a algo. Es interesante poder ver los versos en donde dice, y lo detalla bien el autor, Juan, el autor de este libro, porque, claro, muestra como que las vendas estaban enrolladas. No es como que alguien se desenrolló, no es como que alguien se sacó las vendas así rápido y se escapó, sino que habla de que como si un cuerpo se hubiese desvanecido y quedó en la misma forma. Claro, hay un libro muy interesante, también está la película, yo quiero motivarte, estimularte que puedas buscarla. El autor es Lee Strobel, es un periodista, era un periodista en Estados Unidos de un diario muy importante, un escritor muy importante, que era ateo. Y bueno, la historia cuenta, no quiero spoilear la película, pero ronda en que su esposa se convierte al Evangelio, reconoce a Jesús como su Salvador, y él empieza a buscar evidencias para contrastar específicamente la muerte de Jesús.
Él sabía que si podía contrastar, si podía resumir a nada la muerte de Jesús, el Evangelio no servía para nada, el cristianismo no serviría para nada. Entonces él atenta contra la obra redentora en la cruz del Calvario de Jesucristo. Y tanto obras literarias, obras científicas, obra histórica, todo lo lleva a una cosa. No quiero hablarte del final, pero es interesante, es increíble, y cómo hasta el que más puede enfrentar la obra de Jesús en la cruz del Calvario el resultado puede ser totalmente diferente. Yo quiero decirte en esta tarde que Jesús murió en la cruz del Calvario, como te lo vengo diciendo en estos minutos. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Ahora, hay veces que las circunstancias de la vida nos alejan de esa promesa, de esa verdad. Claro, esa verdad de alguna manera lo que nos quiere decir es de que puede haber un tiempo, un momento de muerte, pero también hay un momento de resurrección, hay un momento de eternidad. Hay un momento en donde uno se puede sentir muerto, se puede sentir que está muriendo, pero Jesús viene a resucitar nuestras vidas, Jesús viene a resucitar nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Yo veo en Juan una persona que estuvo en el pecho de Jesús, se recostó en el pecho de Jesús, se recostó en el cuerpo de Jesús, tiene una intimidad tan grande como no la tiene ningún otro discípulo, pero la palabra de Dios me muestra de que aún él, siendo tan íntimo, se olvidó de algo tan importante, o no es que se olvidó, no entendió algo tan importante, que Jesús tenía que morir y que tenía que resucitar. No recordó, no prestó atención a que Jesús no iba a estar por siempre al lado de ellos, sino que él venía por un propósito, por una misión, y esa misión era la cruz, pero también era resucitar. Y es interesante poder ver que cuando él ve tal situación, de alguna manera yo me quiero imaginar que en su cabeza, en su mente, como que hizo la conexión de todo lo que había visto, lo que había escuchado, y entendió que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para después resucitar. Entendió. Ahora, hay veces que las situaciones de la vida no nos hacen entender ciertas cosas. Por ahí vos estás ahí escuchándome, me estás mirando y estás diciendo la verdad, no entiendo por qué estoy pasando esta situación. De hecho, me vuelvo a hacer esta pregunta, que es una pregunta que nos hicimos hace unos domingos atrás, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y uno no entiende por qué están sucediendo tantas cosas. Ahora se extendió, el viernes habló el presidente que se extiende la cuarentena, que se flexibiliza algunos trabajos, pero en el general seguimos con la cuarentena obligatoria. Y de alguna manera uno dice, ¿para dónde vamos a ir? Necesito trabajar, necesito generar dinero y no entiendo esta situación y no entiendo esto, no entiendo lo otro. Yo creo que este día, este domingo, es un domingo para recordar, para hacer memoria, que Jesús tiene el control de todo. El diablo, el enemigo, se había pensado que estando Jesús en la cruz del Calvario se terminaba todo. El mismo diablo no entendía de que Jesús también tenía que morir en la cruz del Calvario, pero que también iba a resucitar. Cuando Jesús resucitó, ya no hubo cuenta de nada. Ya el enemigo no tuvo nunca más la llave de la muerte, la llave de tu vida, de tu alma. Vos podés decidir en este día, en esta tarde. Vos podés decidir por Jesús. Vos podés decidir por una vida de muerte, por una vida en victoria, una vida llena de felicidad, una vida llena de gozo. Yo quiero decirte en esta tarde, no importa las circunstancias en las que vos estés pasando, lo que vos estás viviendo. Seguramente vos estás diciendo, pero vos no entendés lo que yo estoy viviendo. Vos a la distancia, vos no sabés también lo que yo puedo estar viviendo. Vos tampoco podés llegar a saber lo que yo estoy viviendo a diario. Vos no sabés si estoy viviendo bien o estoy viviendo mal. Así como probablemente vos estás pensando que yo no sé cómo vos estás viviendo, cuál es tu realidad. Pero yo quiero decirte unas cosas. No hay enfermedad, no hay circunstancia adversa, no hay tormenta más poderosa que el propósito de Dios para tu vida. Lo digo todos estos domingos que venimos compartiendo la palabra de Dios. No hay palabra que no pueda responder, no hay palabra de Dios que pueda ser menos que la realidad en la cual vos estás viviendo. Quiero decirte,
No importa lo que vos estás viviendo, lo importante es que recuerdes que Dios sigue teniendo el control de tu vida, que Dios sigue teniendo el control de esta situación. Por momentos no entendés, pero cuando vos recuerdes, Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó. Es un momento para recordar que Él sigue teniendo el control. Vio y entendió. Vio y comprendió. Se le hizo luz su mente, se le hizo luz su corazón, su alma. Y yo quiero que en este tiempo, en este día, en este domingo, se haga luz en medio de tu oscuridad, que puedas entender que Dios sigue teniendo el control de tu vida. Y lo último que quiero decirte es sobre Pedro. Es interesante porque Pedro está corriendo y como vimos en la imagen también, y dentro de unos minutos vamos a volver a la imagen para que puedas ver y puedas recordar la imagen, ¿no? Pero en lo que vimos en los minutos anteriores, vemos como que Pedro también tiene una mirada ansiosa. Claro, Pedro de alguna manera en ese recorrido, no sé cuántos metros, cuántos kilómetros, ¿cuánta distancia había desde que recibió la noticia de María Magdalena, Pedro y Juan recibieron la noticia, hasta llegar al sepulcro? No estudié específicamente cuál era la distancia entre un lugar a otro, pero yo me imagino que en esa distancia, mayor o menor, en la mente resonaba una palabra en Pedro. Y es una palabra que constantemente resuena en nosotros muchas veces: la vergüenza. Vergüenza por lo que había hecho Pedro. Pedro, unas horas, unos días antes, lo había negado a Jesús. Lo había negado a Jesús. Pedro había estado con Jesús. Pedro había compartido tiempo también como Juan con Jesús. Y Pedro sabía, porque Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces, aún sabiendo, no pudo volverse, no pudo retroceder, no pudo negarse a la actitud que él va a tomar por medio de la presión y de la situación en la cual él estaba viviendo. Lo habían avergonzado, o mejor dicho, lo estaban acusando. Vos habías estado con Jesús, vos habías estado con Jesús. No, y terminan maldiciendo. Algunos comentaristas hablan de malas palabras, algunos comentaristas hablan de maldiciones, algunos comentaristas terminan negando, o que Pedro termina negando a Jesús y lo terminan declarando como que no lo había conocido. Es una vergüenza tan fuerte en el corazón, en la mente de Pedro. Claro que cuando él entiende de que Jesús no está en el sepulcro, me imagino la esperanza de él, pero también ese pensamiento dividido: lo voy a ver, no lo voy a ver, pero también el pensamiento de ¿y qué me va a decir? Y me va a acusar y me va a retar, ¿no? Y cuántas cosas que muchas veces suceden en nuestra cabeza, en nuestra mente, cuando uno hace algo que uno lo avergüenza, ¿no? Seguramente estarás pensando o te vendrá a tu cabeza cuestiones, situaciones, escenas, cosas que viste, cosas que escuchaste, cosas que hablaste, cosas que has dicho que te han avergonzado, que de alguna manera tenés vergüenza inclusive de buscar a Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios si mirá lo que hice? O estás en una situación en la cual te alejaste de Dios durante tantos años porque antes servías a Dios, hacías tal cosa en la iglesia o creías en Dios, pero de repente hiciste algo en el medio que te avergonzó de tal manera que te alejó de Jesús, que te alejó de Dios. Yo quiero decirte una cosa en esta tarde, una cosa más, pero no cualquier cosa, una cosa importante. No hay vergüenza que pueda distanciarte de la presencia de Jesús. No hay vergüenza que pueda separarte del amor de Jesús. La resurrección, que Jesús resucite, nos muestra que hay una oportunidad más, porque después de unos días Jesús se le va a presentar nuevamente a Pedro y Jesús va a restaurar el corazón de Pedro y Jesús va a restaurar, las 3 veces que lo negó, lo va a restaurar a Pedro. Jesús va a restaurar el corazón de Pedro. Jesús va a restaurar los sentimientos de Pedro. Jesús va a restaurar la mente de Pedro. Jesús va a darle una nueva oportunidad, porque no hay vergüenza que pueda con la resurrección de Jesús. ¿Sabes? Yo creo que en este tiempo, en tiempo de resurrección, en este domingo de resurrección, yo recuerdo que tengo una oportunidad más. La oportunidad de que no hay vergüenza, no hay temor, no hay nada que me pueda separar del amor de Jesús. Yo quiero por último que puedas ver esta imagen nuevamente.
rapidito que puedas ver esta imagen. ¿La estás viendo? Yo quiero compartirte unas últimas palabras. De alguna manera, como Pedro y como Juan, vos y yo, corremos con el peso de la vergüenza, de los errores cometidos en nuestros días oscuros, con el quebrantamiento que nos produce el desgaste de la lucha diaria y esperando con toda la fuerza de nuestros corazones que Jesús esté vivo y que todavía nos ame y nos reciba y nos perdone. Los sueños, las emociones, las visiones que habían sido destrozadas, que se derrumbaron y cayeron en un olvido insoportable ese viernes negro, parecen ir ahora corriendo con desesperada anticipación hacia el encuentro de la vida. Que en esta Pascua, esta obra maestra pasada por alto, sea de consuelo para cada uno de nosotros, que nuestra fe aumente y nuestros corazones quebrantados sean sanados. Recordemos que a pesar de nuestros propios fracasos, Dios nos ama y nunca nos dejará ir. Afirmemos con nuestros corazones la realidad que la muerte no es el final, porque si Jesús resucitó de los muertos, también nosotros lo haremos. A través de esta pintura, de la pintura de este hombre llamado Burnard, nos anime a meditar en los rostros de Juan y Pedro, y a través de ellos nos hace la invitación a descubrir por nosotros mismos la tumba vacía. Yo quiero que juntos oremos y recordemos que la tumba está vacía. Eso significa que es un tiempo para recordar, para entender que Jesús resucitó, que Jesús tiene el control, pero también para recordar que no hay vergüenza, que no hay nada que vos y yo hagamos que nos pueda separar del amor de Jesús. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos en este tiempo por tu amor, por tu misericordia, Padre. Qué bendecidos, Señor, somos de poder, Señor, haber vislumbrado de alguna manera esa tumba vacía. Porque esa tumba vacía nos recuerda que vos seguís teniendo el control, pero también nos recuerda que no hay cosa que nosotros hagamos que nos pueda alejar de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu propósito, Señor. Vos seguís teniendo una misión para nosotros. Vos seguís teniendo un propósito para nuestras vidas. Y en este tiempo lo recordamos mirando la tumba vacía, pero también mirando a Pedro y a Juan, Señor, escrito, Señor, o descrito en esta pintura. Señor, nosotros podemos ver que así como Pedro y como Juan, muchas veces podemos estar viviendo noches oscuras, noches de vergüenza, noches de no poder entender las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Pero también, Señor, después de cada noche viene una mañana de resurrección, una mañana de esperanza, una mañana en la cual vos nos seguís haciendo entender y haciendo sentir que vos seguís teniendo el control. Señor, todas nuestras dificultades, todas nuestras situaciones, toda la carga que hay en nuestros lomos, Señor, la ponemos delante de tu presencia. Señor, volcamos todas nuestras circunstancias, nos vaciamos en este domingo de resurrección, Señor, y en el nombre de Jesús, así como vos resucitaste, también nosotros resucitamos juntamente con vos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que en este mismo sentir, como siempre decimos, que puedas levantar tus manos bien en alto, que puedas cerrar tus ojos y que juntos en este mismo sentir podamos adorar a Dios. Que el Señor te bendiga.